Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a empezar para la clase de hoy. Les comento de una vez que los profesores de la escuela nos pusieron un consejo para las 2 de la tarde. Entonces vamos a tener una clase como de unos 55 minutos y después tengo que atender el consejo y digamos que lo que voy a resolver, creo que no es tan difícil, yo voy a grabar el resto, pero para ver una cosa acá. Creo que ahí ya me escuchan otra vez. Voy a grabar el resto, digamos, de mi parte de la clase y se la subo, digamos, con lo que veamos también ahora. Pero sí, vamos a tener, digamos, ahorita clase como hasta la 1:55. Ok. Recuerdan que lo que hemos estado desde la clase anterior hacia acá es trabajando con la transformada de Laplace, que es la que vamos a usar para resolver circuitos. Voy a compartirles acá. Ok. ¿Qué pasó aquí? Y hoy vamos a seguir trabajando sobre esto en este rato que tengamos y después luego. Con algunas señales que serán, digamos, típicas que nos topemos. Vamos a hacer aquí, digamos, un ejercicio número 1. Vamos a tener señales como, por ejemplo, esta. Vamos a definirla por acá, digamos, por esta señal, digamos, donde aquí vamos a decir que esto es 2 y esto es 3 y esto es t y llamamos esta señal g de t. Esa señal podría ser, digamos, lo que quiero que vean podría ser una fuente de CD, no sé, que se encuentra apagada y se enciende un segundo entre el segundo 2 y 3 para un circuito, o esto de estar apagada y se enciende y se vuelve a apagar, podría ser, por poner una idea, no sé, una fuente con algún juego de interruptores. Digamos que tengamos acá una fuente, vamos a ver aquí, vamos a ponerle 10, y tal vez digamos que tengamos una fuente en CD de 10 voltios y esa fuente tiene un interruptor que se conecta en el segundo 2 y se desconecta en el segundo 3. Entonces, digamos, este tipo de ideas de manejar fuentes, combinación de transitorios entre interruptores y demás, pueden ser parte de lo que hagamos con circuitos luego con el uso de la transformada.
Entonces, por ejemplo, un ejemplo aquí de esa fuente que tengamos de 10 voltios que se conecta a los 2 segundos y se desconecta a los 3, sería una señal eléctrica como la que está dibujada ahí. Entonces, lo que vamos aquí a hacer es cómo sería la representación de esa función, pero a partir de la transformada de Laplace. ¿Cuál sería la función para g de t cuya transformada esté relacionada como g de s? Hay como dos formas de pensar ese ejercicio. Uno podría ser hacerlo tal y como, pero tal y como sería nada más resolver la integral. Sería entonces un toma, ok, la integral es una función que va de integral de 0 menos a infinito de g de t por e a la menos st de t. En nuestro caso, ven que g de t es una constante, pero solo en un intervalo. Entonces ese intervalo es de 2 a 3. La función vale 10 y tenemos e a la menos st de t. Resolviendo sería 10 es una constante y tenemos una exponencial. Y esta exponencial tendría que evaluarse de 2 a 3. Eso no depende en la evaluación y la evaluación sería nada más e a la menos 3s menos e a la menos 2s. Podríamos entonces reacomodarlo nada más como 10 e a la menos 2s menos e a la menos 3s. Entre s. Puse el menos adentro para que no quedara como fuera. Y esa sería la función representada o que habría que usar si uno hace un análisis para la función, pero en el dominio de Laplace. Hay otra forma de resolver este ejercicio que no deja de ser, que podría ser, depende como lo vean, a veces dices, no, puede ser más fácil, puede ser más difícil, pero más que lo que me interesa que vean es otra opción de interpretar esa señal. Vean que aquí con color verde voy a tratar de dibujar esta función. Es un escalón hacia allá, viene 0, en el segundo 2 tengo un escalón de tamaño 10. Y voy a definir también acá un escalón que viene aquí 0 como escalón, pero este en el segundo 3 es donde ahí el escalón empieza a tomar el valor de 10. De alguna forma, voy a ver si los puedo dibujar como por acá, que se note más. Tengo un escalón y otra función escalón también. Hacia allá. Este escalón está, digamos, ubicado en el tiempo para que suceda en el segundo 2. Bueno, este en el segundo 3 y este sucede en el segundo 2. Si uno resta estas dos funciones, valor a valor, y usted dice, ok, voy a definir a la función verde menos la función de color azul, ¿qué generaría, digamos, la resta de ambas? Recuerden que esto, vamos a ponerle acá, viene en 0 y en nuestro caso es un escalón de 10, viene en 0 y luego un escalón de 10. Si uno resta esto, la resta de 0 y 0 hasta el segundo 2 va a dar 0. En el segundo 2
en adelante, yo tengo 10, que es lo que vale el primer escalón, menos el 0, que todavía vale el segundo escalón. Entonces, en ese rango, desde aquí hasta aquí, la resta me va a dar 10. Pero después de 3, los dos valen 10, entonces la resta me va a dar 0. Entonces vean que es exactamente la construcción de la función g de t, como si fuese una ventanita o un escalón rectangular. ¿Quién, digamos, matemáticamente, vamos a ver acá, sería esta función? Esta función, la de color verde, sería un escalón desplazado 2 segundos en retraso. Y la de función azul sería un escalón desplazado 3 segundos en retraso. Multiplicado por 10, porque si no lo multiplicara por 10, tendría una amplitud de 1. Y entonces g de t lo podría definir como 10 veces la resta de un escalón con retraso de 2 menos el escalón de retraso en 3. Y por linealidad podríamos decir, ok, ¿esto de qué me sirve para encontrar g de s? Linealidad tendría por ahí, que se me hizo el formulario en un segundo. Acá. Con la tablita de propiedades, vean que un escalón tiene función 1 entre s. Si uso esta función y utilizo el desplazamiento en el tiempo como la propiedad, vean que tendríamos que un escalón tiene esta función y por un desplazamiento, en este caso de 2, tendría que en la frecuencia un e a la menos 2s, donde el 2 viene del desplazamiento, menos lo mismo pero para 3. Entonces de aquí ven que llegamos al mismo resultado. La parte interesante es comprender digamos, la idea o ver esta otra alternativa de comprender, digamos, a una función como este tipo. Ahora, recuerden que vean que aquí la función, ¿dónde tiene un polo? Vean que si S fuese igual a... Ah, no, ese es un detalle interesante, ya lo vemos. Vamos a marcar acá. Ahí. Era este. Aquí como interesante sería pensar dónde tengo polos y ceros. Que recuerden, los polos es donde la función podría tener un valor de infinito y los ceros de ser igual a 0. Vean, la parte interesante aquí es que uno dice como que en S igual a 0 pareciera haber un polo. Pero si usted ve la función y la evalúa en 0, ¿qué tendríamos en 0? Tendríamos un 10 por e a la 0, 1. Y e a la 0, 1. Esto sería un 0 entre 0. Los ceros entre ceros pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿cómo hago para saber si es polo, un 0 o si no es nada? Entonces uno podría pensar, ok, el límite, cuando S tiende a 0,
para la función g de s. Para resolver este límite, como tengo una indefinición, uno puede jugar con trabajar L'Hopital o algo por el estilo para poder ver, digamos, la convergencia de ese límite. Entonces, si derivo arriba, aplicando, digamos, un L'Hopital y derivo el numerador, tendría un menos 2 por 10, sería menos 20 e a la menos 2s. Y aquí tendría menos 3 por menos 1, 3 por 10 sería 30. 30 y a la menos 3s. Esto entre 1. Ahora sí, si yo evaluara en este caso, ven que tendríamos menos 20 más 30 igual a 10. Significa que esto no es un polo, ni tampoco es un cero. Y de hecho la función como tal, no existe ningún otro valor, digamos, no existe ningún otro valor que pueda haber o generar un polo, ni tampoco existe así, viendo la función como tal, no existe ningún valor que me defina un cero, así explícito. Entonces la función no tiene polos y ceros. Cuando la función en este caso no tiene polos y ceros, sobre todo polos, que es la idea que digamos que se ve aquí, la función en el plano complejo converge en todo el dominio. Porque recuerdan que el polo, como los otros ejercicios, era el que definía la frontera de en qué lugar converge y en qué lugar diverge la expresión de Laplace. Como lo de la clase anterior, que veníamos y resolvíamos un caso, ok, la región de convergencia es esta, la región de convergencia es esta y así. Pero como no tenemos polos que ponga la frontera, en nuestro caso, entonces tenemos que una convergencia en todo el dominio. Es un caso con un ejemplo particular, con ese detalle. Y ese sería, digamos, el manejo interesante de esa señal. Con esto uno puede tener, digamos, cantidad de ideas. A nivel de, digamos, de ejercicios similares. No podríamos tener alguno como que de esta forma. Podríamos tener algo como así. Ponerles. Vean que esto podría ser como, igual, un juego de fuentes con algunos interruptores que generen esa señal, digamos, de tensión, por poner un ejemplo, o por mencionar algo. Si tuviésemos esa posibilidad y tenemos estas escalas de valores en el tiempo y acá, digamos, un v de t, ¿cuál sería la transformada de Laplace de esa función? Podríamos entonces hacerlo como, digamos, una forma a por integración normal. V de t tendría, transformada vs
con una integral, vean que podríamos plantearlo de una vez, es una integral de 0 a 4, donde la función vale 20, más la integral de 4 a 8, la función vale 10, o el v de t, y sería resolver esto. Vean que aquí sería, vamos a ver, 20 e a la menos st entre menos s evaluado de 0 a 4 más 10 evaluado de menos s t entre menos s de 4 a 8. Es como lo que hicimos hace un rato, pero en dos partes. Eso es un 8. Entonces vean que de ahí ya uno puede como pensar en, no sé, tal vez un común denominador de alguna forma, pero tendríamos algo como de este estilo. Podríamos factorizar un 10 y tendríamos como un s común. Si factorizamos ese 10, esto sería un 2. Entonces podríamos tener un 2e a la menos 4s menos 2. Tendríamos esto. Ah, bueno, pero el menos. Entonces este menos sería que esto sea menos y más. El menos que tiene el menos s. De este otro lado ya tenemos el 10 y el s afuera. Entonces este menos que está aquí haría tener menos e a la menos 8s más e a la menos 4s. Vs sería igual 10 sería un 2 menos e a la menos 4s. Es. Se restan, vean estos dos y menos e a la menos 8s. Dividido todo entre s. Vean que para el mismo análisis que hicimos hace un rato, ¿qué pasa en el V0? Porque aquí parece haber un polo. Pero el 0, esto sería un 2, menos e a la 0, 1, menos este otro exponencial a la 0 es otro 1, o sea, 2 menos 1 menos 1, 0. Entonces esto vamos a tener igual un 0 entre 0. Para intentar ver este valor, podemos entonces hacer un límite de si tendiendo a 0 para Vs. Tendríamos el mismo límite planteando entonces la derivada de arriba y de abajo. Entonces, el polinomio de arriba tendríamos 20 es una constante, este otro sería menos 4 por 10 y Q menos sería más 40 e a la menos 4s y este sería más 80 e a la menos 8s dividido entre 1. Entonces esto al aplicar el límite nos daría 40, 120. Entonces no es ni un polo ni un cero. Lo que implica que no hay polos y eso razonamos en que la región de convergencia no tiene fronteras y converge en todo el plano complejo igual.
De hecho, eso suele, digamos, eso sería V0. Entonces, la región de convergencia se puede poner así. La región de convergencia es para todos los sigmas, bueno, de hecho, es igual a C, donde C, digamos, bueno, no, podemos ponerlo Z, donde Z pertenece a todos los números complejos. Bueno, Z no sé por qué me enredé. S. Para todos el dominio S relacionado a todos los números complejos. Sería la región de convergencia de la función que tenemos ahí. Esto es muy normal cuando la función, digamos que llega un momento que es 0 hacia la derecha y 0 hacia la izquierda, de que usted puede decir como que solo en un rango es donde están como los datos o los valores de la señal. Si eso sucede, es muy probable que las regiones de convergencia queden de esa forma. Vean cómo podríamos hacerlo de la segunda forma. De la segunda forma, v de t podría ser 20 veces un escalón. O sea, eso sería como un escalón que empieza aquí en 20. Pero ese escalón en el segundo 4 tiene que reducir 10, nada más. Entonces eso lo podríamos poner como menos 10 veces u de t menos 4. Y en el segundo 8, otro escalón negativo, que ahora sí, en ese momento, en el 8, del 8 en adelante, estos dos valen 10 y le restan 20 al primero que vale 20. Ya de ahí en adelante vuelve a ser 0. Y esto, si lo pasamos con la propiedad, igual que hicimos hace un rato, Vs sería 20 entre S menos 10 e a la menos 4S entre S menos 10 e a la menos 8S entre S. Y de ahí llegamos a lo mismo. Con región de convergencia, S pertenecen a C. Todos los puntos del plano complejo. Ese sería ese ejemplo. Vamos a ver. Hay otro tipo de señales que podrían ser interesantes, saber cómo manejarlas, como esta otra. Una señal como de este tipo.
Ouch. Pensé que le había dado. Ahí sí, perdón, ya sé qué es lo que estoy haciendo. Ok. Digamos esta función, no sé, i de t. Esta función aquí tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto aquí es 2. Es una función que viene en 0 y después de ahí empieza en forma periódica como esos impulsos de sierra, como de sierra, como si fuese un serrucho o algo así como el diente. Y es cuál es la transformada de esta función. Igual, la pregunta es cuál sería la representación de esta función en el dominio de S. Cuando son funciones periódicas, hay una forma de trabajar con este tipo de transformadas. De hecho, vamos a tenerme la tabla. Interesante. Que es con esta que viene aquí. Periodicidad en el tiempo. Para funciones de que, eso sí, esto solo aplica para funciones periódicas a partir del instante t sub 0. Al instante 0. Porque recuerden que por definición, esta función y s siempre es esta integral. Siempre es de 0 a infinito. De hecho, vean que si uno la trata de resolver así como estás, no es una solución que tenga sentido. Porque, ¿qué tendríamos que hacer? De integrar de 0 a 1 este pico, digamos, de la sierra. De 2 a 3, el otro. De 4 a 5, el otro. Y de ahí yo no me voy a irme ahí integrando hasta infinito. De alguna forma, de hecho, la demostración de cómo sale esta propiedad de periodicidad es chido porque usa como esa recursividad del resultado que da en cada una y usa un concepto de desplazamiento. O sea, combina el resultado de una función con el desplazamiento en el tiempo para llegar a esta propiedad que vamos a usar ahorita. Lo que dice la idea de cómo se resuelve esto es, vamos a coger de la función que empieza con un comportamiento periódico de 0 en adelante, vamos a tomar un periodo de esa función. Vamos a hacer como recortar ahí de un instante que usted escoja hasta donde se repite la señal, un periodo. Usualmente lo normal, pero no es que tenga que ser así, es que uno escoge desde el puro inicio, desde 0 hasta donde se complete, digamos, la primera onda, bueno, no onda, donde se complete el primer periodo de la señal, que sería como ese de color verde. A esta función de color verde le podríamos llamar y techo de t, o le podríamos llamar, pongámosle mejor, i sub 1, i sub 1 de t. Y lo que hacemos es calcularle la transformada de Laplace solo a i sub 1. Vean que i sub 1 lo vamos a definir así. Es igual a la función de la onda completa, pero eso solo en el intervalo de 0 a 2, que es el tamaño del periodo. Y es 0 fuera de ese intervalo, para tiempos mayores a 2. ¿Ok? Ahora, ¿quién sería I1 de S? Este sí hay que resolverlo, digamos, por integración, es una forma. Sería la integral de 0 menos hasta 1, porque vean que sería hasta 1, porque de 1 a 2, como la función vale 0, no hay que integrar ahí algo en la función. Y la función, vean que esto es una ecuación de línea recta, como cuando calculamos valores RMS. Hay que tener mucho cuidado en cómo saber plantear eso. En esa función, vean que tengo
uno, o sea, que en uno en el tiempo cambió 2 en altura. Entonces esta ecuación es una función y igual a 2x más 0, porque pasa por 0 en el eje. Entonces vean que para acá nosotros tendríamos que es 2t por el exponencial de Laplace y la integral. Esto sería igual a 2 por la integral de 0 a 1 de t por e a la menos st de t. Yo no sé si esta la usamos en la clase anterior, pero si no, la podemos usar acá. Ustedes tienen en la página 16 del formulario varias integrales de trabajo. Hay una integral que sirve para resolver esto, que dice que la integral de t por e a la t de t, esto es igual entonces a e a la t entre a al cuadrado a t menos 1. Entonces, para nuestro caso, tendríamos que I1 de S sería igual a 2, es una constante. E a la menos st, vean que la constante A es menos S. Entonces aquí abajo sería menos S al cuadrado multiplicado por menos st menos 1, evaluado de 0 a 1. Un 2, vean que aquí hay un S al cuadrado. Eso no depende del tiempo. Entonces lo podemos dejar ahí afuera como una constante. Lo demás sí, tendríamos e a la menos S cuando lo evalúe en 1, multiplicando a menos S, menos S menos 1, y en 0 sería menos e a la 0 por menos S por 0 menos 1. De aquí esto sería, vamos a ponerlo, ven que aquí me sale un 1 negativo de aquí adentro que multiplica un 1 negativo afuera, entonces eso me da un 1 positivo. Luego de este otro lado tengo menos e a la menos s, que es este de acá con el e a la menos s, y luego tengo menos s e a la menos s. Esta sería la función I1 de s. Vean que sucede similar. De hecho, es lo que les mencioné hace un rato. Si usted evalúa en 0, vean que esto tengo un 0 abajo. Y aquí tengo 1 menos 1 menos 0. Tengo un 0 entre 0. Y significa que habría que trabajar. Vamos a ponerlo por acá. Si quisiera sacar para ver la región de convergencia, tendríamos para saber I en 0, que es la sospecha. ¿Por qué en 0? Porque es que pareciera que hay un polo. Es que ese es el punto. Al tener un S al cuadrado ahí, de entrada uno dice, eso tiene un polo. Y ese polo hace que la región de convergencia sería de 0 a la derecha, todo el semiplano derecho. Pero uno dice, voy a evaluar en 0, que da un 0 entre 0. Entonces, para poder entonces sacar ese 0 entre 0, lo vemos como un límite. Derivando arriba, vean que tendríamos un 2, para ver, 2 e a la menos s, la derivada del 1 da 0. El primer exponencial daría un 2, y este también daría, este sí habría que hacer regla de cadena. Bueno, menos 2,
la constante, y sería derivada del primero, 1, por e a la menos s, derivada del primero por el segundo, menos, o más, ya me enredé. La regla del producto la que es menos, creo que esta es más, la regla de la adición, más la derivada del segundo, que sí es menos, e a la menos s por s. Si me equivoqué me avisan, pero no, yo creo que sí es más en el hecho de la multiplicación. Y abajo un 2s, al derivarlo. Todavía, vean que aquí tendríamos un, bueno, de hecho podemos, tendríamos un 2 e a la menos s, menos 2 e a la menos s, más 2s e a la menos s. Este y este se cancelan y todavía tengo un 0 entre 0. Pero vean que en el siguiente instante, si volvemos a aplicar L'Hopital dos veces, aquí tendríamos un 2, e a la menos s por s, sería Profe, ¿sí? el 2 no se va con el otro 2 de abajo. Ah, bien, podemos quitarlo una vez. Entonces tendríamos vamos a borrarlo acá. Quitémoslo de una vez. Sería derivada del primero, 1. Más bien, entonces veámoslo así, por e a la menos s. Menos e a la menos s, que es la derivada del otro, por s. Entre 1, entonces. Ahora sí, vean que esto evaluado en 0 sería 1. No es ni 0 ni polo. Entonces eso nada más es, todo este es para entender, ok, la región de convergencia no tiene fronteras, ni ninguna frontera por un polo que exista en la función. Por lo tanto, la región de convergencia es todos los números complejos que están definidos en el plano complejo. Que es lo que les decía hace un rato. Si la función es, digamos, vean que I1, la función I1 es del segundo 2 hacia la derecha es 0 y del segundo 0 hacia atrás es 0. Entonces ese tipo de funciones van a resultar en esta situación. Ahora, la propiedad de periodicidad lo que dice es que si usted tiene I1, que es lo que acabamos de encontrar, perdón, la función que está ahí abajo, la función I, que I es la transformada, sería al revés de la función completa periódica I. Esta función IS va a ser igual a la función I1 entre este factor. Vean que ese factor es 1 menos el exponencial e a la menos, y este t, tal vez ahí no sé si se ve, pero ustedes tienen el formulario. El t que está aquí, ese t se refiere al periodo con el que está constituida la señal. Entonces, para nuestro caso, el periodo es igual a 2. Entonces aquí sería un 2s. Entonces, si s sería 2, 1 menos e a la menos s e a la menos s entre el s cuadrado es parte de I1 y este nuevo factor que es e a la menos 2s. Vean que este nuevo factor uno podría preguntarse si este nuevo factor agrega algún polo a la función I.
Entonces, la pregunta se resuelve si yo encuentro un valor que hace que esta función sea 0. Y vean que esa función en el 0 sería 1 menos 1 igual a 0. Pero en el 0 hay un colocho de situaciones, digamos, que tendríamos que analizar. Esas situaciones es, de nuevo, habría que aplicar qué pasa, perdón, para la función y en 0, para ver si hay un polo o no. Y ahí habría que se vuelve una derivación algo extensa. Véanlo así, de hecho, solo como para que vean lo que va a suceder. Tenemos un 2 menos 2 veces e a la menos s, menos s e a la menos s. Ah, me faltó aquí el 2. Este es como el polinomio que está arriba. Y el que está abajo tendríamos un s al cuadrado menos s cuadrado e a la menos 2s. Si uno empieza a derivar, hay que derivar varias veces. Cuando uno, digamos, por ejemplo, en la primera derivada, esto se desaparece, el 2. En la primera derivada, este s al cuadrado va a ser 2s. Ese 2s en la segunda derivada se hace un 2 y en la tercera desaparece. Las potencias, potencias s a la 2, si uno los empieza a derivar, va a desaparecer. Lo que no va a desaparecer son los exponenciales, que más bien empiezan a generar términos. Arriba, de alguna forma, cuando ustedes vean que nos pasó aquí, cuando teníamos el primer exponencial, siempre va a quedar el s por ahí a la s y van apareciendo términos. O sea, de hecho, los exponenciales al final no vamos a llegar a que esto tendrá algún valor que no va a ser, digamos, ni cero ni infinito, pero se deriva de... Bueno, de todos modos no nos da chance como revisar otro ejercicio. Intentemos verla nada más, si nos da algo de chance. Tenemos 2 menos 2s menos 2s menos s. Sí, ahí estaríamos bien. Voy a llevarme esto y lo vemos. Intentémoslo ver, a ver nada más qué resulta. Porque este resultado o esta idea, la pregunta sería igual. Todo apunta de que en el 0 no sabemos si hay un polo o un 0 o es un número normal, que de hecho esos puntos se le llaman puntos regulares, normales. Para intentarlo, tendríamos que analizar un límite para el tiempo 0. Para s igual a 0. Entonces empecemos a derivar esto un poco. La derivada de arriba tendríamos 0 acá, más 2 a la menos s, menos 2, y aquí hay dos términos, entonces sería a la menos s más, tengo acá, sería ahora menos. Bueno, vean que, nada más para que chequeen, vean que aquí tenemos un 2, menos 2, si hay un, digamos, nos daba 0 arriba, y abajo un 0 también. O sea, si nos da un 0 entre 0. Pero bueno, entonces ahora aquí menos 2 y esto sería menos. Derivada del primero, 2s, a la menos 2s.
menos 2 s cuadrado y a la menos 2s. Ujú. Tendríamos un 2 a la menos s, menos 2 a la menos s, más 2 s y a la menos 2s. Más 2s cuadrado. Pregunta, ya, todo, o sea, uno dice, ok, ya se resuelve esto. Bueno, de hecho, este y este se cancelan. Entonces, arriba en 0, de una vez, bueno, y da 0. Si no lo voy a decir. Y abajo, 0, 0, 0. Todavía tenemos 0 entre 0. Entonces, eso todavía habría que derivarlo una vez más. Derivada de esto sería un 2, e a la menos 2s, menos 4s y a la menos 2s. Arriba. Profe, porque es que hay un menos 2s ahí. No, en la parte de arriba, que puso 2s e a la menos 2s. ¿De dónde salió ese menos 2s? Ah, no, es ese, ¿verdad? Tenés razón. Sí, porque es el... Es que me confundí. Fue que yo vi el 2 de aquí y lo metí también arriba. No, vamos a ver. Este de aquí es nada más menos ese. Es así, ¿verdad? Sí, así mismo. Ujú. Entonces, eso sería un... no lleva el 2. Entonces... 2 y a la menos s sería 2 por la derivada del primero, que sería 1 por este, ahí está más, bueno, menos e a la menos s por 2s. Y abajo, y ahora sí tenemos un 2, la primera derivada, menos 2, y ahora viene e a la menos 2s menos 2 e a la menos 2s, s. Ese sería el primero. Más 2 veces 2s a la menos 2s más, bueno, menos 2 a la menos 2s, s cuadrado. Vamos a ver si ya nos cierra esto en algo. En 0 sería, si lo hablamos en 0, tendríamos un 2 a la 0, sería 2. Y abajo tendríamos un 2 menos 2. Sí, de hecho, ven que sería un 2 de todo esto en 0 daría 1. Entonces sale el menos 2. Y todo esto tiene un S, entonces esto de aquí tiene 0. Entonces esto sería un 2 entre 0 y esto sí es infinito. Entonces en este caso, como en I0 sí converge a infinito, significa que para lo que es el comportamiento de la región de convergencia, en este punto hay un polo. Y la región de convergencia solo es de ahí en adelante.
sigma, omega y sí, la región de convergencia sería para sigmas mayores a cero. De hecho, es que de alguna forma tiene algo de sentido cuando se ve al inicio, porque vean que esto, realmente esto es como si fuese un polo de orden 2, pero ese polo de orden 2 estaba ya anulado por este polinomio, porque de hecho cuando evaluamos el límite, nos dio un punto que nos había dado, creo que era 1, fue este 1. Entonces significa que estaba como compensado, eso se llaman removidos uno por el otro. Pero ahora estoy metiendo un factor extra, que ese factor está poniendo también que en cero haya como un polo. Entonces, como no estoy poniendo nada más como arriba, no hay nada que lo remueva. Entonces, su efecto sí se mantuvo, por así decirlo, en la función IS, y al final vean que en la evaluación lo dice, que en cero sí se mantuvo digamos, el polo. Tiene como bastante sentido a nivel de la función. Ok, entonces el manejo de este tipo de señales periódicas, al final lo único que es necesario es transformo un periodo, saco la función, digamos, de ese periodo, que aquí le llamamos I1, y le aplico directamente la propiedad. La parte interesante es que ya esta función que tenemos aquí, I, representa a toda la señal completa, con todos los picos ahí de forma periódica. Entonces, digamos que eso se podría modelar como una función periódica con un interruptor, por así decirlo, que se conecta en el tiempo cero. De hecho, puede ser como una función de AC, digamos, de alguna forma. Usted puede tener, digamos, como una fuente de AC. Lo podríamos tener así, digamos, una cosa así, donde tenemos un interruptor aquí y este interruptor se mueve hacia allá en el tiempo t igual 0. Entonces es como, está encendida y de un pronto a otro ingresa, se enciende la fuente. Como es periódica, se puede trabajar igual. De hecho, es que Laplace, en general, Laplace lo que va a empezar a permitir es como hacer análisis de transiciones. Algo, como les decía el otro día, va a permitir hacer mucho de lo que tal vez se les pudo hacer en CC, pero más robusto y más, digamos, de hecho, con más situaciones para señales como tal. Entonces, bueno, tenemos esto, ya son las 2, entonces yo necesito pasarme al consejo de escuela, entonces lo vamos a dejar acá. De hecho, lo que sigue es ver como transformada inversa. Entonces, para lo que es esa parte, la voy a grabar yo y se la subo con la clase, con esa parte. Los ejercicios, igual les subo las notas. De hecho, tampoco va a poder haber, digamos, consulta presencial de las 3 en adelante. Entonces, si alguno tiene consulta, me escribe y lo resolvemos aparte. Y bueno, nos vemos la siguiente clase, la próxima semana. Yo les diría que descansen y estudien todo lo que puedan, en general. Entonces, que les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente clase. Gracias. Bueno, Yo tengo una pregunta. adelante. En la hoja de atrás, es que no me quedó muy claro eso. En la hoja Ajá, anterior, aquí. Ahí. en la 2. Ajá, esta. Ajá. Porque es que decimos que IS es igual a I1S de entre 1 menos Euler a la menos 2S. Eso fue lo que no me quedó claro. ¿En qué parte? A ver, que me perdí. Digamos, vamos a ver, ¿Acá? donde decimos que la región de convergencia es S, pertenece a los complejos, luego abajo calcula usted un IS, que es digamos, la función completa. Esto. Eso fue lo que no me quedó claro. Porque estoy usando esta propiedad. O sea, la propiedad dice aquí, vea, que si usted calcula este F1, es el I1 que calculamos.
Si usted le divide este término, esta representación ya será la función completa, que es i. Vean que i es la función completa. Nosotros lo que agarramos fue solo una parte, que era i1, que era solo de 0 a 2. Entonces, vea que para este caso, como el periodo es 2, porque es cada 2 segundos se repite i1, entonces aquí abajo va un 1 menos, y este 2 es porque en la fórmula ahí está el T mayúscula, ¿lo ves? Sí. Viene de ahí, digamos, utilizando la fórmula como de periodicidad. Ok. Ya, ahora sí entendí. Es que estaba explicándolo y me distraje un poco, entonces no vi eso. No, pero es de eso nada más. Es, digamos, una propiedad de las No, profe, transformadas. Tony. Acá estamos con algunos ejercicios de transformada de Laplace. Vamos a seguir con algunos por acá. El siguiente que vamos a resolver va a ser este. La función es una función que está compuesta por algunos impulsos rectangulares que empiezan a partir del tiempo cero y que se mantienen de en adelante de forma periódica. Entonces, más o menos de esta forma. Los números para esta función sería 1 en valor del impulso, aquí 0, aquí 2, aquí 5, aquí 7, 10, 12. Y ya eso nos da la referencia para definir la función. Esta función vamos a definirla como v de t. Y queremos hacer la transformada de esta función. Entonces, al ser una función periódica, lo que nos va a interesar es aplicar
el manejo de transformada para este tipo de funciones. Recuerden que para este tipo de funciones lo que tenemos que hacer es tomar un periodo que usualmente lo tomamos desde 0. Vean que esta función viene acá y la función se comienza a repetir hasta el tiempo 5. Significa que esta función es periódica con un periodo a partir de 0 en adelante de 5. Y entonces la función que esté entre 0 y 5, vamos a ver cómo la puedo poner como por acá. Esta función es la que vamos a utilizar como un V1 y vamos a calcular la transformada de esa función. Entonces, sea V1 una función que es igual a Vt en el intervalo de 0 a 5 y es 0 en el resto. Para decir que es específicamente solo la función de un periodo. Ahora, vamos a calcular la transformada de V1. Entonces, tenemos a esa función V1 de S, que sería la integral de 0 a 5 de V1 de T, con la integral de transformada. De 0 a 5, esa función, bueno, de hecho, puedo ponerlo acá. De 0 a 5, esa función solo tiene un valor asociado en el intervalo de 0 a 2. Ese valor es 1. Y esa sería la integral que hay que resolver. Entonces, tendríamos un exponencial con la constante menos s de 0 a 2. Igual a e a la menos 2s menos e a la 0, que es 1. Esto iría dividido entre menos s. Voy a usar el menos de abajo para cambiar el orden de la resta, solo como para un poco de estética en la función, que quede un poquito. Ese sería V1 de S. Vean que para la región de convergencia pareciera, digamos, que la función tiene un polo en el origen. Pero la función, si yo la evalúo en ese lugar del plano, tendríamos un 1 menos 1, porque ya la 0 es 1, entre 0, esto es un 0 entre 0, que así como está no es ni un polo ni un 0, hay que averiguar qué es, similar a todos los ejercicios que hemos resuelto atrás. Para eso hay que averiguar a qué converge la función en ese punto del dominio, aplicando un límite. Entonces, evaluando el límite, cuando S tiende a 0, para V1 de S, en nuestro caso sería 1 menos e a la menos 2s. Aplicamos una derivación para el orbital, numerador y en el denominador. Entonces tendríamos arriba sería un 2 e a la menos 2s entre 1. Vean que evaluado en 0, esto sería, ya evaluando el límite, sería 2 entre 1 igual a 2. Como al evaluar la función en el 0 me da un 2, significa que V1 en 0 no tiene ningún polo.
Entonces, para poder, eso nos dice que al no haber polos, la función 1 menos c a la menos 2s dividido entre s, su región de convergencia es para todos los s que pertenecen al plano complejo. Entonces, esta sería la región de convergencia. Ahora, nos hace falta v de s, porque nosotros lo que queremos es la transformada de v. Pero para eso, usando la propiedad de periodicidad, vamos a traernos esta tabla por acá. Trabajando con esta propiedad de periodicidad, lo que vamos a aplicar es que para calcular la transformada de Laplace de la función v, o sea, v de t con transformada que vamos a llamar v de s, la función v de s va a ser igual a v1 entre el término que siempre va a ser 1 menos e a la menos s por el valor del periodo que es 5. Por lo tanto, v de s va a ser 1 menos e a la menos 2s entre s 1 menos e a la menos 5s. Para ver la región de convergencia habría que analizar, digamos, vean que aquí este término, el s, pues pareciera tener un polo en 0. Y de hecho este otro ven que 1 menos esto evaluado en 0, que sería 1 menos 1, 0. Pareciera que este otro factor también es un polo en ese punto. Entonces, de hecho, a la hora de evaluar esto, volvemos a tener para este caso una condición de 0 entre 0. Hay que ver si eso es un punto que no es ni polo, o un punto que sea un 0, o cualquier punto del resto que llamamos puntos regulares para la función. Analicemos eso. Vamos a multiplicar esto para que nos quede de una vez a la hora de derivar más sencillo de una vez. Derivada, aplicando un L'Hopital para poder ver la derivada de esto, tendríamos aplicando entonces aquí una derivada con respecto a s, y acá también tendríamos 0 más 2 e a la menos 2s entre Entonces tenemos aquí la derivada de s que es 1 menos, tenemos un producto. Entonces es derivada del primero que es s, que sería 1 por e a la menos 5s. 5. Y más, bueno, la derivada del otro sería menos 5 e a la menos 5s por el primero sin derivar. No sé, esto sería 2 e a la menos 2s tendríamos 1 menos e a la menos 5s
más 5s e a la menos 5s. Vean que arriba nos daría 2, evaluado en 0, y abajo tendríamos 1 menos 1, 0. O sea, ven que esto aquí sería, si aplicáramos el límite, arriba nos da 2, abajo sería 1 menos 1 más 0. Eso sería un 2 entre 0 y eso sería infinito. Significa que cuando s tiende a 0 en esa función v de s, el resultado de la función vale infinito. O sea que en el 0 hay un polo. Por lo tanto, la región de convergencia para vs, que es la función que nos acabamos de encontrar, que aquí sería s, eso es un 5. Sería para sigmas mayores a 0 para definir del plano complejo de región de convergencia. Que lo podríamos ver acá. Si aquí usamos esto como un plano complejo, un plano S, nos estaría quedando, vamos a ver, que aquí hay un polo para esa función y por lo tanto la frontera sería este eje omega, el eje imaginario, y la región de convergencia sería de esa frontera hacia la derecha. Y ese sería el ejercicio. Hay otros ejercicios como que uso y qué significa lo del teorema del valor inicial y final que vamos a resolver en este caso. Bueno, entonces el siguiente ejercicio que vamos a ver es vamos a hacer nuestro número 5 y dice dentro de los valores inicial y final de la función h de t con función de transferencia con, perdón, con a ver, vamos a decir con función de transformada h de s igual.
La parte interesante de estos teoremas, o sea, son muy simples de utilizar, pero de verdad son muy potentes en lo que logran, digamos, trabajar. La idea es, vean que la idea es, existe alguna, la idea es que nosotros siempre con esto de la transformada de Laplace, el concepto es que tenemos asociado una señal en el tiempo, que esas señales van a ser nuestras corrientes y tensiones en el análisis de circuitos, que asociamos a una función o le damos, como decía el otro día, le permitimos o definimos su representación legal en el dominio de variable compleja S a la función que se encuentre al aplicar la transformada de Laplace. Son como una relación que hay ahí muy particular entre esas dos funciones, pero en dominios diferentes. El teorema del valor inicial y final lo que hace es, recuerden que la función h de s, cuando usted la calcula por la transformada, es una función que empieza a integrar en el tiempo cero y va a integrar la función h de t desde ese punto hasta infinito sobre esta integral que es la que llamamos transformada de Laplace. A estos dos puntos, el inicio y el fin de la transformación, a este punto acá en el tiempo, es el que se le conoce como valor inicial. O sea, el valor que estaba asociado de h de t en ese punto, o sea, h0. Y al otro punto de acá es el que se le asocia el concepto de valor final, que es el valor que tenía h o al que tiende a h conforme la transformada llegaba a infinito. La parte interesante de los teoremas, que de hecho creo que los copié, vamos a ver si acá está, es que si usted no conoce completamente h de t y solo conoce la función h de s, vean que en este caso no sabemos quién es h de t. Puede ser, no sé, alguna función, por poner una idea de esa forma. Es solo para tratar de pensar en un bosquejo. El valor que tenga esta función aquí, el valor de la función y el valor al que tienda la función acá, son los valores inicial y final de la misma a la hora de aplicar una transformada. Y los teoremas de valor final e inicial, que son estos dos de acá, a nivel de propiedades, digamos, permiten, aplicando un límite sobre la función del dominio S, calcular esos valores del dominio del tiempo. De hecho, por eso es que es interesante la propiedad y tiene un uso o una particularidad muy, muy especial e interesante. Que, por ejemplo, para lo que es el valor inicial, que ya les expliqué que sería el valor de la función en el tiempo cero, lo que nos dice sería que ese valor de la función se puede calcular con el límite cuando s, vean que el valor inicial es s tiende a infinito. Para la función que se genera cuando multiplico a s por h de s en este caso. Esto sería entonces, y h es la función que está allá. Entonces, lo que involucraría aquí nada más sería una solución de este límite. Vean que hay varias formas, digamos, de resolverlo. Por ejemplo, puede ser uno tan simple o podríamos ser un poquito más precisos para definir de mejor forma de una forma más
completa, que se vea más tangible el resultado de este límite. Una forma sería, recuerden que sobre todo con los límites de infinito se puede sacar factores comunes de las variables. Por ejemplo, el factor s más 3, factorizarle el s. Eso implicaría que el factor quedaría como 1 entre 3 más s, que es lo mismo. Esas dos cosas siguen siendo s más 3. Y de hecho, no sería necesario aplicárselo al segundo. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que el s que factoricé se puede anular con el s de arriba. Cuando el límite se aplica, vean que este 3 entre s tendería a 0. Bueno, este de acá tendería a 0. Y por lo tanto, todo este factor, digamos, con el 20 de acá, tiende a 20. Pero nos queda este polinomio. Vean que este polinomio sería infinito al cuadrado más 8 veces infinito más 25. Eso es un hecho de que el denominador tendería a infinito y un infinito entre 20 va a tender a 0. Entonces ese sería el valor de ese límite. H0 en 0 tiende a 0. O su valor es 0. Para el valor final, que sería la tendencia de H cuando tiende a infinito, el tiempo, es casi lo mismo. Lo único diferente es que el límite no es a infinito, sino que es a 0. Entonces, para buscar este valor, el límite que tendríamos que resolver sería cuando s tiende a 0 para la función AS multiplicando a h o s. Ese sería entonces en este punto. Este tiende a 0. Resolviendo esto tendríamos límite cuando s tiende a 0. Toda la función h sería 20 Este sí es un poco más sencillo de evaluar. Vean que el S que está aquí, primero abajo, bueno, podríamos evaluarlo, eso nos daría 0 por 20, solo por ponerlo, está bien. Abajo sería un 3 por 25. Entonces esto tiende a 0. Significa que h de infinito tiende a 0 también. Ese es el uso y es lo que significa, digamos, la parte de los teoremas de valor inicial y final. Vamos a ver un ejercicio extra sobre esto mismo. Entonces el ejercicio que sería, vamos a obtener el valor
Entonces la función g de s sería bueno, digamos de ahí es nada más eso, digamos un ejercicio de cálculo de valor final inicial. Entonces comencemos por el valor inicial. Para este tendríamos entonces el límite cuando s tiende a infinito de s g de s. Entonces, para este caso, vean que este par de s se cancelan. Como tenemos, es un caso de límite infinito, quizás la estrategia que podríamos igual usar es factorizar las potencias positivas más altas. Entonces, vean que aquí tenemos en el primer polinomio un s de 3. Entonces, factorizando exactamente esa potencia, pues nos quedaría 6 para el primer término, más 2 entre s para el segundo, más un 5 entre s al cuadrado. Y ahí tendríamos una factorización para el numerador. Y con el denominador hay que hacerlo para cada término. Vean que son 2 factores. Solo que el primero es de orden 2, entonces, como son 2, orden 2 significa que que sean 2 iguales. Habría que factorizar s al cuadrado. Y al factorizar ese cuadrado, cada uno sería 1 más un 2 entre s. Y el otro sería nada más factorizar s y nos quedaría 1 más 3 entre s. Cosas que aquí ya se ven que se cancelan. Este s a la 3 se cancela con este s a la 2 y este otro, que sería elevado a la 1. Y esa función, al evaluarla en infinito, tendríamos que esto es 0, esto es 0, esto también, y esto también. Nos quedaría entonces como un 6 arriba y 1 por 1 abajo. Por lo tanto, h de 0 sería igual a 6. H no, este es el fin. Ahora, el valor del final tendríamos que evaluar entonces ahora es un límite cuando s tiende a 0 de s por, en este caso es g de s. Ok.
Sí, de hecho me faltó límite para que quede bien. Sería 6, ese da 3. Ahí estaría el numerador. Ok, ese sería G. Este se cancela con este. Y bueno, esta evaluación se ve que nada más tendríamos arriba. A la hora de evaluar en 0 sería un 5. Abajo un 2 al cuadrado, multiplicando en 3. 5 doceavos. Por lo tanto, G de infinito tiende a 5 doceavos. Y eso es aproximado a 0,41. Bueno, ese es el manejo y así, digamos, ejemplos de cómo resolver los límites. ¿Qué significan el valor inicial y el valor final? Audio Jungle.